Audiolibros y más presenta El Conde de Montecristo, un libro escrito por Alejandro Dumas. Capítulo 13. La mazzolata. Señores, dijo al entrar el Conde de Montecristo, reciban mis excusas por haber dado lugar a que se adelantaran, pero al presentarme antes en su gabinete, hubiera temido ser indiscreto. Por otra parte, me han dicho de que vendrían, y los he estado esperando. Venimos a darle 1.000.000 de gracias, Franz y yo, señor conde, dijo Alberto, puesto que verdaderamente nos saca de un gran apuro, tanto que ya estábamos a punto de inventar la estratagema más fantástica en el momento en que nos avisaron su atenta invitación. Ah, Dios mío, señores, dijo el conde, haciendo señal a los jóvenes de que se acomodaran en un diván. Ese imbécil de Pastrini tiene la culpa de que los hayan dejado tanto tiempo en esa angustia. No me había dicho una palabra de su apuro. A mí, que solo y aislado como estoy aquí, no buscaba más que una ocasión de conocer a mis vecinos. Así pues, desde el momento en que supe que podía serles útil en algo, ya han visto con qué prisa he aprovechado la ocasión de ofrecerles mis servicios. Pero tomen asiento, señores, perdonen mi distracción. Y el conde señaló a los dos jóvenes un precioso confidente que había junto a ellos. Ambos amigos se inclinaron. Franz no había encontrado una sola palabra que decir. Aún no había tomado ninguna resolución, y como nada indicaba en el conde su voluntad de reconocerle, o su deseo de ser conocido por él, no sabía si hacer, por una palabra cualquiera, alusión a lo pasado, o dejar que el porvenir les diera nuevas pruebas. Por otra parte, aun cuando estaba seguro de que la noche anterior era él quien estaba en el palco, no podía, sin embargo, responder tan positivamente de que fuese él quien estaba la antevíspera en el Coliseo. Resolvió, pues, dejar que las cosas siguieran su curso, sin hacer ninguna pregunta directa. Además, estaba en condiciones de superioridad sobre él. Era dueño de su secreto, mientras que el conde no podía tener ninguna acción sobre Franz, que nada tenía que ocultar. Esto, no obstante, resolvió hacer girar la conversación sobre un punto que podía aclarar un poco sus dudas. «Señor conde», le dijo, «ya que nos ha ofrecido 2 asientos en su carruaje y 2 sitios en nuestras ventanas del Palacio Rospoli, ¿podría indicarnos ahora de qué medios nos valdríamos para procurarnos un posto cualquiera, como se dice en Italia, en la Plaza del Popolo?» «Ah, sí es verdad», dijo el conde con aire distraído y mirando fijamente a Morcerf. «¿No hay en la Plaza del Popolo una ejecución?» «Sí», respondió Franz, viendo que por sí mismo iba donde él quería conducirle. Esperen. Creo haber dicho ayer a mi mayordomo que se ocupara de eso. Quizá pueda prestarnos aún otro pequeño servicio». Y tendió la mano hacia un cordón de campanilla. Al punto vio entrar Franz a un individuo de 45 a 50 años, que se parecía, como una gota de agua se parece a otra, al contrabandista que le había introducido en la gruta, pero que no pareció reconocerle. Sin duda estaba prevenido. «Señor Bertuccio», dijo el conde, «¿se ha ocupado, como le dije ayer, de procurarme una ventana en la Plaza del Popolo?» «Sí, excelencia», dijo el mayordomo, «pero ya era tarde». «¿Cómo?», dijo el conde frunciendo el entrecejo. «¿No le dije resueltamente que quería tener una a mi disposición?» «Y su excelencia tiene una, la que estaba alquilada al príncipe Lavaniev, pero me he visto obligado a pagarle en 100. Basta, dejémonos de cuenta, señor Bertuccio. Tenemos una ventana, esto es lo principal. Dé la señal de la casa al cochero, y está en la escalera para conducirnos. Esto basta, puede retirarse». El mayordomo saludó e hizo ademán de retirarse. Tengan la bondad de preguntar a Pastrini si ha recibido la tableta, y si quiere enviarme el programa de la ejecución. «Es inútil», dijo Franz, sacando su cartera del bolsillo. «He tenido en la mano ese programa y lo he copiado. Aquí lo tiene». «Muy bien. Entonces, señor Bertuccio, puede retirarse. Ya no lo necesito. Diga que nos avisen cuando esté preparado el almuerzo. Estos señores», continuó, volviéndose hacia los dos amigos, «me harán el honor de almorzar conmigo, ¿no es cierto?» «Señor conde», dijo Alberto, «eso sería abusar». «Al contrario, me darán en ello una particular satisfacción. Además de que todo esto
uno a otro de ustedes, o tal vez los dos me lo pagarán en igual moneda, cuando yo vaya a París. Señor Bertuccio, hará poner 3 cubiertos». El conde de Montecristo tomó la cartera de las manos de Franz y el señor Bertuccio salió. «De modo que decíamos», continuó con el mismo tono, que si hubiera leído un anuncio de teatro, «que hoy 22 de febrero serán ejecutados en la Plaza del Popolo los llamados Andrés Rondolo, culpable de asesinato en la persona muy respetable y venerada de don César Torlini, canónigo de la iglesia de San Juan de Letrán, y el llamado Pepino, alias Rocca Priori, convicto de complicidad con el detestable Luigi Vampa y los demás de su banda. El primero será mazzolato, el segundo, decapitato. Vaya, en efecto así era como debía suceder al principio, pero tengo entendido que de ayer a acá han surgido algunos cambios en el orden y marcha de la ceremonia. «Bah», dijo Franz. «Sí, ayer en casa del cardenal Rospigliosi, donde estuve de tertulia, se hablaba de una prórroga concedida a uno de los condenados». «¿Andrés Rondolo?» «No, al otro». Y volviéndose los ojos hacia la cartera como para acordarse del nombre, añadió: «A Pepino, llamado Rocca Priori. Esto nos priva de asistir a ver guillotinar, pero nos queda la mazzolata, que es un suplicio muy curioso cuando se ve por primera vez, y aún por segunda, mientras que el otro, que deben ya conocer, es muy sencillo y no ofrece nada de particular. El mandaya no se engaña, no tiembla, no da golpe en vano. No vuelve a herir 30 veces como el soldado que cortaba la cabeza del conde de Chalais, al cual acaso Richelieu recomendara al paciente. Ah, callen», continuó el conde con tono despectivo. «No me hablen de los europeos para los suplicios. No entienden nada de esto, y puede decirse que están en la infancia sobre este punto». «En verdad, señor conde», respondió Franz, «se creería al oírlo que ha hecho un gran estudio comparando los diferentes suplicios de todas las partes del mundo». «Poco habrá que no haya visto», respondió fríamente el conde. «¿Y halló algún placer asistiendo a tan horribles espectáculos?» «El primer sentimiento que experimenté fue el de la repugnancia, el segundo la indiferencia, y el tercero la curiosidad». «La curiosidad. ¿Ha medido esa palabra? ¿Sabe que es terrible?» «¿Por qué? En la vida solo hay una preocupación, la de la muerte». «¿Y qué? ¿No les parece curioso estudiar de cuántas maneras puede el alma salir del cuerpo? Y cómo, según los caracteres, los temperamentos y aún las costumbres del país, sufren los individuos ese supremo traspaso del ser a la nada? En cuanto a mí, le respondo una cosa, que mientras más he visto morir, más fácil me parece. La muerte será tal vez un suplicio, pero no una expiación». «No lo comprendo bien», dijo Franz. «Explíquese, pues no sabe hasta qué punto me interesa lo que dice». «Escucha», dijo el conde, y su rostro adquirió una expresión de odio. «Si un hombre hubiese hecho perecer por medio de un tormento atroz, un tormento terrible, un tormento sin fin, a tu padre, a tu madre, a tu amada, a uno de esos seres, en fin, que cuando se les separa del corazón, dejan en él un vacío eterno y una llaga incurable, ¿creerían suficiente la reparación que les concede la sociedad? Porque el hierro de la guillotina ha pasado entre la base del occipital y los músculos trapecios del cuello, y porque aquel que les ha hecho sentir años de sufrimientos morales ha experimentado algunos segundos de dolores físicos». «Sí, ya lo sé», replicó Franz. «La justicia humana es tan insuficiente como consoladora. Puede derramar la sangre a cambio de la sangre. Preciso es preguntarle lo que puede y nada más. Y aún les expongo un caso material, aquel en que la sociedad, atacada por la muerte de un individuo en la base sobre la cual se asienta, venga la muerte con la muerte. Díganme, sin embargo, ¿no hay millares de dolores con los que pueden ser desgarradas las entrañas de un hombre, sin que la sociedad se ocupe de ello, sin que se le ofrezca el medio insuficiente de venganza de que hablamos hace poco? ¿No hay crímenes para los cuales el palo de los turcos, las gamellas de los persas, los nervios retorcidos de los iroqueses, serían suplicios demasiado dulces? ¿Y que con todo, la sociedad indiferente deja sin castigo? Respondan, ¿no hay tales crímenes? Sí, y para castigarlos está tolerado el duelo. El duelo. Buen modo, a fe mía, de conseguir la venganza. Un hombre te ha robado a la mujer que amabas. Un hombre ha deshonrado a tu hija.
de una existencia entera que tenía derecho a esperar de Dios la parte de felicidad que ha prometido a todo ser humano al crearlo. Ha hecho una vida de dolor, de miseria o de infamia, y se cree vengado porque a ese hombre, que ha hecho nacer el delirio en su mente y la desesperación en su alma, se cree vengado, digo, porque le han dado una estocada en el pecho, o porque de un pistoletazo le han hecho saltar la tapa de los sesos. Oh, y eso sin contar que es él quien con frecuencia sale victorioso de la mancha a los ojos del mundo, y en cierto modo absuelto por Dios. No. Si alguna vez tuviera que vengarme, no me vengaría así. ¿Con que desaprueba el duelo? ¿Con que no se batiría en duelo?, preguntó a su vez Alberto, sorprendido ante tan extraña teoría. Desde luego, entendámonos. Me batiría por unanimidad, por un insulto, por una palabra, por una bofetada, y eso con tanto más desprecio cuanto que, gracias a la habilidad que he adquirido en todos los ejercicios de armas y en la costumbre que tengo del peligro, estaría casi seguro de matar a mi contrario. Oh, sí, por todo esto me batiría en duelo, pero por un dolor lento, profundo, infinito, eterno. Devolvería, si fuera posible, un dolor semejante al que me habrían hecho. Ojo por ojo, diente por diente, como dicen los orientales, nuestros maestros en todo, esos elegidos de la creación que han sabido formarse una vida de sueños y un paraíso de realidades. Pero, dijo Franz al conde, con esa teoría que lo constituye juez y verdugo en su propia causa, es difícil que usted escape del poder de la ley. El odio y la cólera ofuscan la mente, y el que toma la venganza por su mano se expone a beber un amargo brebaje. Sí, si se es pobre y torpe. No, si se es millonario y hábil. Por otra parte, lo peor sería este último suplicio de que hablábamos hace poco, el que la filantrópica Revolución Francesa ha sustituido al descuartizamiento y a la rueda. Y bien, ¿qué es el suplicio si se está vengado? En realidad casi lamento que ese miserable pepino no sea decapitado. Como ellos dicen, verán el tiempo que dura y si merece la pena de hablarse de ello. Pero en verdad, señores, que tenemos una conversación un poco singular para un día de carnaval. ¿Cómo hemos venido a parar a este tema? Ah, ya recuerdo. Me habían pedido un sitio en mi balcón. Pues bien, lo tendrán. Pero primero sentémonos a la mesa, pues justamente nos vienen a anunciar que ya está servido el almuerzo. En efecto, un criado abrió una de las 4 puertas del salón y pronunció las palabras sacramentales de «al suo cómodo». Los 2 jóvenes se levantaron y pasaron al comedor. Durante el almuerzo, que era excelente y servido con un esmero delicado, Franz buscó con los ojos las miradas de Alberto, a fin de leer en ellas la impresión que no dudaba habrían producido en él las palabras de su anfitrión. Pero ya sea que en medio de su desdén habitual no les hubiese prestado grande atención, ya sea lo que el conde de Montecristo había dicho con relación al duelo lo hubiese agradado, sea en fin, que los antecedentes que hemos referido, conocidos solos de Franz, hubiesen aumentado para él el efecto de las teorías del conde, no se dio cuenta de que su compañero estuviese tan preocupado. Hacía los honores a la comida, como hombre condenado desde 4 a 5 años a la cocina italiana, es decir, a una de las peores del mundo. Respecto al conde, poseído de una viva preocupación que parecía inspirarle la persona de Alberto, apenas probó un bocado de cada plato. Se hubiera dicho que al sentarse a la mesa con sus convidados, cumplía un sencillo deber de política, y que esperaba su partida para hacerse servir algún plato extraño o particular. Esto le recordaba a Franz el terror que el conde había inspirado a la condesa G, y la convicción en que él había dejado de que el conde, el hombre que él le mostrara en el palco de enfrente, era un vampiro. Terminado el almuerzo, Franz sacó su reloj. «¿Y bien? ¿Qué haces?», le dijo el conde. «Dispénsenos, señor conde», respondió Franz, «pero tenemos 1000 cosas que hacer». «¿De qué se trata?». «Nos hallamos sin disfraces, y hoy esos son de rigor». «No se preocupen, tenemos, según creo, en la Plaza del Popolo, un cuarto particular. Haré llevará los trajes que me indiquen, y nos disfrazaremos enseguida». «¿Después de la ejecución?», exclamó Franz. «Sin duda. Después, durante o antes, como gusten». «¿Enfrente del patíbulo?». «¿Y por qué no? El patíbulo forma parte de la fiesta». «Pues bien, señor conde, he reflexionado.
Mucho le agradezco sus ofrecimientos, pero me contentaré con aceptar un asiento en su carruaje y un sitio en el Palacio Rospoli, dejándolo en libertad de disponer del lugar del balcón de la Piazza del Popolo. Pues les advierto que se pierden un espectáculo curioso, respondió el conde. Ya me lo contará, y en su boca me impresionará tanto como si lo viera. Por otra parte, más de una vez quise asistir a una ejecución, y nunca me he podido decidir. ¿Y tú, Alberto? Yo ya he visto ejecutar a Castains, pero creo que estaba un poquitín alegre aquel día, pues era el de mi salida del colegio. Sin embargo, repuso el conde, el que no hayan hecho una cosa en París no es razón para que dejen de hacerla en el extranjero. Cuando se viaja es por instruirse. Cuando se cambia de lugares es para ver. Piensen qué papel harían cuando les preguntaran cómo ejecutan en Roma y que ustedes respondieran, no lo sé. Dicen además que el condenado es un tunante, un pícaro que ha matado a fuerza de golpes con un caballete de chimenea a un buen canónigo, que le había educado como si fuera su hijo. Si viajara por España, irían a ver las corridas de toros, ¿verdad? Pues bien, supongan que vamos a ver un combate. Acuérdense de los antiguos romanos en el circo, de las casas en que se mataban 300 leones y un centenar de hombres. Recuerden aquellos 80,000 espectadores que aplaudían, aquellas matronas que conducían allí a sus hijas, y aquellas vestales de blancas manos que hacían con el dedo una encantadora señal que quería decir: vamos, no haya pereza, acaben con ese hombre que ya está moribundo. ¿Irás, Alberto?, preguntó Franz. Desde luego que sí, mi amigo. Vacilaba como tú, pero la elocuencia del conde me decide. Vamos, puesto que así lo quieres. Pero al dirigirme a la Plaza del Popolo, deseo pasar por la calle del Corso. ¿Es posible, señor conde? A pie sí, en carruaje no. Entonces iré a pie. ¿Es indispensable que pases por la calle del Corso? Sí, tengo que ver cierta cosa. Pues bien, pasemos por esa calle. Enviaremos el coche que nos espera en la Plaza del Popolo, por la entrada del Babuino. Y además, ahora que recuerdo, tampoco me vendría mal pasar por la calle del Corso, para ver si han cumplido algunas órdenes que he dado. ¡Excelencia!, dijo el criado abriendo la puerta. Un hombre vestido de penitente pregunta si puedo hablar con usted unos instantes. Ah, sí, ya sé lo que es. Señores, si quieren pasar al salón, allí encontrarán excelentes cigarros de La Habana, y les suplico que se sirvan disculparme por los breves instantes que tardará en reunirme con ustedes. Los dos jóvenes se levantaron y salieron por una puerta, mientras que el conde, después de haberles renovado sus excusas, salió por otra. Alberto, que desde que estaba en Italia se veía privado de los cigarros del Café de París, gran sacrificio para él, se aproximó a la mesa y lanzó un grito de alegría al encontrar en ella verdaderos cigarros puros. «Amigo», le preguntó Franz, «¿qué piensas del conde de Montecristo?» «¿Qué pienso?», dijo Alberto, visiblemente sorprendido de que su compañero le hiciera tal pregunta. «Pienso que es un hombre encantador, que hace los honores a su casa a las 1000 maravillas, que ha visto mucho, que ha estudiado mucho, reflexionado mucho, que es como Bruto de la escuela estoica, y sobre todo», añadió lanzando una bocanada de humo que subió en forma de espiral hacia el techo, «que posee excelentes cigarros». Esta era la opinión que Alberto tenía con respecto al conde, y de consiguiente, como Franz sabía que Alberto pretendía no formar opinión de los hombres y de las cosas sino después de muchas reflexiones, no intentó cambiar en nada la suya. «Pero, ¿has notado una cosa singular?» «¿Cuál?» «La atención con que ponía en ti los ojos». «¿En mí?» «Sí, en ti». Alberto reflexionó un instante. Nada tiene eso de extraño. Estoy ausente de París hace un año, y el conde, al reparar en mi traje, que no está cortado según la última moda, me habrá supuesto un provinciano. Sácala pues de tal error, amigo mío, y dile, te lo ruego, en la primera ocasión que se te presente, que no hay nada de esto». Franz se sonrió. Poco después entró el conde. «Aquí estoy, señores, a su disposición. Las órdenes están dadas para que el carruaje vaya por su lado a la Plaza del Popolo, mientras iremos nosotros, si quieren, por la calle del Corso. Toma algunos cigarros de eso, señor Morcerf,
añadió apoyando su acento de una manera extraña sobre este nombre, que pronunciaba por vez primera. Acepto encantado, porque los cigarros italianos son peores aún que los de tercera. Cuando vaya a París le devolveré todo esto. No lo rehúso, pues tengo intención de ir allí un día. Y puesto que lo permites, iré a llamar a tu puerta. Vamos, señores, vamos. No tendremos tiempo que perder. Son las 12:30. Partamos. Los tres bajaron la escalera. El cochero recibió entonces las órdenes de su amo y siguió la vía del Babuino, mientras que los que iban a pie subían por la Plaza de España y por la vía Fratina, que les conducía en derechura entre el Palazzo Tiano y el Palacio Rospoli. Todas las miradas de Franz se dirigieron a los balcones de este último palacio. No había olvidado la señal convenida en el Coliseo entre el hombre de la capa y el Transtiberino. ¿Cuáles son sus balcones?, preguntó al conde, dando a la pregunta el tono más natural que pudo. Los últimos, respondió éste sencillamente, pues no podía adivinar en qué sentido se le hacía aquella pregunta. La mirada de Franz se dirigió rápidamente hacia los 3 balcones. Los 2 laterales estaban colgados de un damasco amarillo y el de en medio de damasco blanco, con una cruz roja. El hombre de la capa había cumplido su palabra al Transtiberino, y ya no le cabía la menor duda de que el embosado del Coliseo y el conde eran una misma persona. Los 3 balcones se hallaban aún vacío. Además, por todas partes se hacían preparativos, se colocaban sillas, se levantaban tablados, se cubrían de colgaduras los balcones y las ventanas. Las máscaras no podían presentarse y los carruajes no podían circular hasta que sonara la campana. Pero se sentía la presencia de las máscaras detrás de todas las ventanas y la de los carruajes detrás de todas las puertas. Franz, Alberto y el conde continuaron bajando por la calle del Corso. A medida que se acercaban a la plaza del Popolo, la turba era cada vez más espesa y por encima de las cabezas de aquella multitud se veían elevarse 2 cosas: el obelisco rematado por una cruz que indica el centro de la plaza, y delante del obelisco, justamente en el punto de correspondencia visual de las 3 calles del Babuino, del Corso y del Ripetta, los 2 terribles potros del patíbulo, entre los cuales brillaba el hierro de la mandailla. Junto a la esquina, encontraron al mayordomo del conde que esperaba a su señor. El balcón, alquilado a un precio exorbitante sin duda, pertenecía al segundo piso del gran palacio situado entre la calle del Babuino y el Monte Pincio. Era una especie de gabinete de tocador que comunicaba con una alcoba, de manera que los que estuviesen en el gabinete quedaban perfectamente independientes. Sobre las sillas habían colocado trajes de payaso, de seda blanca y azul, de los más elegantes. «Como me dijeron que eligiera los trajes», dijo el conde a los 2 amigos, «les he hecho preparar estos. En primer lugar, será lo que más se lleve este año. En segundo, son los más adecuados y cómodos para recibir las descargas de confeti». Franz no oyó bien las palabras del conde y no apreció tal vez como debía aquel nuevo servicio, pues toda su atención se concentraba en el espectáculo que presentaba la plaza del Popolo y en el instrumento terrible que entonces resultaba su principal adorno. Aquella era la primera vez que Franz veía una guillotina, porque la mandailla romana tiene casi la misma forma que nuestro instrumento de muerte. La cuchilla es un semicírculo que corta por la parte convexa, pero cae de menos altura. Mientras tanto, 2 hombres sentados sobre la plancha donde tienen al condenado se hallaban almorzando y comían, según podía alcanzar la vista de Franz, pan y salchicha. Uno de ellos levantó la plancha, sacó un frasco de vino, bebió un trago y pasó el frasco a su compañero. Estos 2 hombres eran los ayudantes del verdugo. Esta sola escena bastó para que Franz se sintiera horrorizado. Los condenados, que habían sido transportados el día antes por la noche desde las cárceles nuevas a la reducida iglesia de Santa María del Popolo, habían pasado la noche cada uno de ellos por un sacerdote, en una capilla cerrada por una reja, delante de la cual se paseaban los centinelas, que de hora en hora se relevaban. 2 filas de carabineros colocados a cada lado de la puerta se extendían hasta el patíbulo, a cuyo alrededor iban formando un círculo, dejando un camino de 2 pies de ancho,
y en torno a la guillotina, un espacio de 100 pasos de circunferencia. El resto de la plaza estaba abarrotado de hombres y de mujeres. Muchas de estas sostenían a sus hijos sobre sus hombros, y estos niños que dominaban la turba estaban admirablemente colocados. El Monte Pincio parecía un vasto anfiteatro, cuyas gradas estuviesen llenas de espectadores. Los balcones de las dos iglesias, que formaban las esquinas de las calles de Babuino y de Ripetta, estaban ya llenos de curiosos privilegiados. Los escalones de los peristilios semejaban una ola movible y de varios colores, que empujaba hacia el pórtico una incesante marea. Cada ángulo saliente de la pared, capaz de sostener a un hombre, tenía su estatua viviente. Era verdad lo que decía el conde. Lo más curioso que hay en la vida es el espectáculo de la muerte. Y sin embargo, en lugar del silencio que parecía exigir la solemnidad del espectáculo, un gran ruido reinaba en aquella turba, informe mezcolanza de risas, silbidos y gritos de gozo. Era evidente, como había dicho el conde, que aquella ejecución no significaba para todo el pueblo más que el principio del carnaval. De pronto ese ruido cesó como por encanto. La puerta de la iglesia acababa de abrirse. Apareció una cofradía de penitentes, cada miembro de la cual vestía un saco gris, con 2 agujeros para los ojos únicamente, y con un cirio encendido en la mano. El jefe de la cofradía iba al frente de la misma. Detrás de los penitentes iba un hombre de elevada estatura. Este hombre estaba desnudo, excepto un calzón de lienzo, que le cubría de medio cuerpo abajo, y unas sandalias atadas a sus piernas por unas toscas cuerdas. De su cintura colgaba un enorme cuchillo oculto en su correspondiente vaina, y su hombro derecho sostenía una pesada masa de hierro. Era el verdugo. Detrás de este marchaban, en el orden que debían de ser ejecutados, primero Peppino, enseguida Andrés, acompañado cada uno de un sacerdote. Ni uno ni otro iban con los ojos vendados. Peppino caminaba con paso firme, porque sin duda había prevenido de lo que iba a acontecer. Andrés iba sostenido por un sacerdote, y ambos besaban de vez en cuando el crucifijo que les presentaba su confesor. Al ver esto, Franz sintió que le flaqueaban las piernas. Miró a Alberto. Estaba pálido como su camisa, y con un movimiento maquinal, arrojó lejos de sí su cigarro, a pesar de no haberlo fumado más que hasta la mitad. El conde era el único que parecía impasible. Antes bien, un ligero tinte sonrosado había cubierto sus mejillas de intensa palidez. Su nariz se dilataba como la de un animal feroz que huele la sangre, y sus labios, ligeramente abiertos, dejaban ver sus dientes blancos, pequeños y agudos como los de un chacal. Y no obstante, a pesar de todo esto, su fisonomía brillaba con una expresión de dulzura que Franz no había aún advertido. Sus ojos negros tenían sobre todo una expresión de bondad indescriptible. Los 2 condenados, entretanto, continuaban andando hacia el patíbulo, y a medida que avanzaban, se podían distinguir sus facciones. Peppino era un buen mozo, de 24 a 26 años, de piel tostada por el sol, de mirada franca y orgullosa al mismo tiempo. Andaba con la cabeza erguida y la agitaba en diferentes direcciones, como para ver de qué lado vendría su libertador. Andrés era grueso y rechoncho. Su cara, de una vileza cruel, no indicaba la edad. Sin embargo, podría tener unos 30 años. En la prisión había dejado crecer su barba. Su cabeza caía sobre uno de sus hombros, y sus piernas se doblegaban bajo su peso. Todo su ser parecía obedecer a un movimiento maquinal en el cual no entraba ya para nada su voluntad. «Si no recuerdo mal», dijo Franz al conde, «creo que me anunció que no habría más que una ejecución». «Les he dicho la verdad», respondió el conde fríamente. «Sin embargo, son 2 los condenados». «Sí, pero esos 2 condenados, el uno pronto va a morir, y el otro le quedan todavía largos años de vida y de perdón. Pues me parece que si ha de venir, no tiene tiempo que perder. Mira, pues justamente ahí viene, mira». En efecto, en el momento en que Peppino llegaba al pie de la mandaía, un penitente que parecía haberse retardado atravesó por entre las 2 filas sin que los soldados
le opusieran ningún obstáculo, y adelantándose hacia el jefe de la cofradía, le entregó un papel plegado en 4 dobleces. La ardiente mirada de Pepino no había perdido ninguno de esos detalles. El jefe de la cofradía desdobló el papel, lo leyó y levantó la mano. «El Señor sea bendecido y su entidad sea loada», dijo en alta e inteligible voz. «Hay perdón de la vida para uno de los reos». «¿Perdón?», exclamó el pueblo a un solo grito. «¿Hay perdón?». Al oír la palabra de perdón, Andrés pareció saltar y levantar la cabeza. «¿Perdón para quién?», gritó. Pepino permaneció inmóvil, mudo y jadeante. «Hay perdón de pena de muerte para Pepino, llamado Roca Priori», dijo el jefe de la cofradía, y pasó el papel al capitán que mandaba a los carabineros, el cual, después de haberlo leído, se lo devolvió. «¿Perdón para Pepino?», exclamó Andrés, saliendo del sopor en que parecía estar sumido. «¿Por qué perdón para él y no para mí? Debíamos morir juntos. Me habían prometido que moriría antes que yo. No tienen derecho a hacerme morir solo. No quiero morir solo, no quiero». Y diciendo esto, se agarró a los brazos de los 2 sacerdotes, retorciéndose, dando alaridos, rugiendo y haciendo esfuerzos insensatos por romper las cuerdas que le ligaban las manos. El verdugo hizo señal a sus 2 ayudantes, que bajaron del cadalso y se apoderaron del reo. «¿Qué ha ocurrido?», preguntó Franz, pues como todo esto se decía en lengua italiana, no había comprendido muy bien. «¿No lo adivinas?», dijo el conde. «Ha ocurrido que esa criatura humana que va a morir está furiosa porque su semejante no muere con ella, y que si la dejaran le desgarraría con sus uñas y con sus dientes, más bien que dejarle gozar de la vida, de que ella misma se va a ver privada. Oh, los hombres, raza de cocodrilos, como dice Karl Moore», exclamó el conde, extendiendo los puños hacia toda la turba. «Qué bien se les conoce en eso, y qué dignos son en todo tiempo de ustedes mismos». Entretanto, Andrés y los 2 ayudantes del verdugo se revolcaban por el suelo, mientras que el condenado seguía gritando: «Debe morir, quiero que muera. No tienen derecho para matarme a mí solo». «Observen», continuó el conde, cogiendo a cada uno de los jóvenes por la mano. «Miren, porque fe mía es cosa curiosa. Allí tienen un hombre que estaba resignado a su suerte, que marchaba al patíbulo, que iba a morir como un cobarde, es verdad, pero después de todo, iba a morir sin blasfemar y sin resistirse. ¿Y saben lo que le daba alguna fuerza? ¿Saben lo que le consolaba? ¿Saben lo que le hacía sufrir el suplicio con resignación? El que otro participaba de su angustia, que otro iba a morir como él, que otro iba a morir antes que él. Llevan 2 carneros o 2 bueyes al matadero y hacen comprender a uno de ellos que su compañero no morirá. El carnero balará de gozo y el buey mugirá de placer. Pero el hombre que Dios ha creado a su imagen, el hombre a quien Dios impuso por primera, por única, por suprema ley, el amor al prójimo, el hombre a quien ha dado una voz para expresar su pensamiento, ¿cuál será su primer grito al saber que su compañero se ha salvado? ¿Una blasfemia? Oh, honor al hombre, a esa obra maestra de la naturaleza, a ese rey de la creación». Dicho esto, el conde empezó a reír, pero con una risa terrible, feroz, que indicaba haber sufrido horriblemente para conseguir reír de aquella manera. Sin embargo, la lucha continuaba, y era algo espantoso. Los 2 ayudantes llevaban a Andrés al patíbulo. Todo el hombre había tomado partido contra él, y 20.000 voces gritaban a un tiempo: «¡Muerte! ¡Muerte!». Franz se retiró, pero el conde le cogió por el brazo y le retuvo delante de la ventana. «¿Qué haces? ¿Te compadeces de él? Si oyeras ladrar a un perro rabioso, tomarías tu escopeta, saldrías a la calle, matarías sin misericordia a quemarropa al pobre animal, que al fin y al cabo no sería culpable más que de haber sido mordido por otro perro, y devolver lo que le habían hecho. Y ahora tienes piedad de un hombre a quien ningún otro hombre ha mordido, y que no obstante, después de haber asesinado vilmente a su bienhechor, no pudiendo ya ahora matar a nadie porque tiene las manos atadas, quiere a toda fuerza ver morir a su compañero de cautiverio, a su camarada de infortunio. No, no, mira, mira». Aquella recomendación era ya inútil. Franz estaba como fascinado por el horrible espectáculo.
Los 2 ayudantes habían llevado al condenado al patíbulo, y allí, a pesar de sus esfuerzos, de sus mordiscos, de sus gritos, la habían obligado a ponerse de rodillas. Durante ese tiempo, el verdugo se había colocado a su lado, con la masa levantada. Entonces, a una señal, los 2 ayudantes se separaron. El condenado quiso volverse a levantar, pero antes de que hubiese tenido tiempo para ello, se desplomó la masa sobre su sien izquierda. Se oyó un ruido seco y sordo, y el paciente cayó como un buey, con el rostro contra el suelo, y después se volvió de espaldas por el choque. Después el verdugo dejó caer su masa, sacó el cuchillo de su cinturón, le abrió la garganta de un solo tajo, y subiendo enseguida sobre su vientre, se puso a patearlo con sus pies. A cada golpe, un chorro de sangre se escapaba del cuello del condenado. Franz no pudo tenerse en pie, se retiró vacilando, y fue a caer casi desmayado sobre un sillón. Alberto, con los ojos cerrados, permaneció de pie, pero asido a las cortinas del balcón, sin cuyo apoyo seguramente se habría desplomado. El conde estaba en pie y triunfante como un ángel malvado.